Bienvenidos una vez más a nuestro curso de normativas laborales. Y bueno, ya hemos terminado toda la unidad 1, que era básicamente hablar del contrato de trabajo, ¿no? Era importante tocar el tema del contrato de trabajo porque, como habíamos señalado en repetidas oportunidades, el contrato vendría a ser esta piedra, esta base fundamental a través del cual se genera la relación laboral y a través de la cual se generan una serie de obligaciones y derechos al trabajador, obligaciones en este caso por parte del empleador, y por eso tendríamos que ver de alguna forma el fondo, ¿no? El fondo en cuanto al tema del contrato de trabajo, su naturaleza jurídica, un poco todo el tema de las formalidades que correspondía, los tipos, modalidades, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, a partir de esta sesión, lo que vamos a abocarnos es a ver los derechos y obligaciones que emanan de la relación laboral. O sea, una vez que ya se estableció un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, entonces emanan una serie de obligaciones, ¿no? Y derechos, beneficios, como lo queramos llamar, y que precisamente vamos a comenzar a ver en detalle. A partir de esta sesión también vemos el tema de formalidades que acarrean estos derechos y obligaciones. Y vamos a hacer una serie de comparaciones con distintos regímenes. Son importantes en la práctica porque muchas empresas, muchas organizaciones no están dentro del régimen general, sino están dentro de regímenes especiales, el régimen de pyme, ¿no? Microempresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que de repente tomemos alguna información de estos regímenes porque de alguna forma nos ayudan en la práctica a saber cuáles son las diferencias y qué sería lo que se aplica a nuestra organización o a las organizaciones en las cuales trabajamos, asesoramos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta parte entonces la vamos a dividir. Primero vamos a ver un poco los derechos y beneficios del trabajador, ¿no? Vamos a ver una parte también de derechos, qué es lo que se hace cuando los derechos son vulnerados, qué procedimientos se puede tomar o qué es lo que puede hacer el trabajador, ¿no? Ante algunas situaciones en las cuales de repente el empleador o está obviando o está vulnerando los derechos que corresponden al trabajador. Luego también vamos a ver las obligaciones porque obviamente no todos son derechos, sino también emana la relación laboral, obligaciones por parte del trabajador y finalmente, y de repente también obvio porque está relacionado con el tema de derechos del trabajador, las obligaciones por parte del empleador, ¿no? Si es que el trabajador tiene derechos, obviamente alguien está obligado en relación a estos derechos y básicamente es el empleador, ¿no? También de alguna forma el Estado está obligado, ¿no? Porque finalmente es un derecho que está respaldado por la Constitución y de ahí es que se emanan una serie de obligaciones también por parte del Estado, ¿no? Pero en cuanto al tema de la relación laboral en sí, vamos a centrarnos en el tema de las obligaciones del empleador. Bueno, entonces, lo que podemos de alguna forma mencionar, ¿no? Y que se arrastra un poco de la unidad 1, es que, bueno, nuestra legislación peruana en materia de derechos de trabajador está muy dispersa. Vimos que había unas normas, digamos normas madre, ¿no? Que era la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su reglamento, ¿no? Pero obviamente hay todo un conjunto de normas que de alguna forma complementan, ¿no? Y que en determinados casos, dependiendo del sector, ¿no? También inciden en dar más detalle en cuanto a el tema de derechos y obligaciones relacionados a el tema del vínculo laboral. De repente, a diferencia de otros países, de hecho de la región, no tenemos un cuerpo normativo, digamos como una ley general de trabajo en donde prácticamente se sistematice todo el tema de las relaciones laborales. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas normas que regulan a los trabajadores del Estado, ¿no? El decreto legislativo 276. Tenemos, por otro lado, un régimen para los trabajadores de la empresa privada, el decreto legislativo 728, que es lo que vamos conociendo, vamos viendo el detalle en estas sesiones. Luego tenemos el régimen de contratos administrativos de servicios, también conocido como CAS. Y también tenemos ya de repente otros detalles como por ejemplo el régimen para trabajadores del hogar, ¿no?
igual, eso está regulado por normas especiales, incluso con tema de reglamento, ¿no? La ley 27986 y su reglamento. Además de estas normas y otras que probablemente se puedan encontrar en el camino, se tiene una especial para lo que es contratos de exportación no tradicional, ¿no? Ese es otro régimen, también trabajadores de industria, de la agroindustria, así como el tema de pequeñas y medianas empresas, PYME. En este aspecto, lo que sí, en esta sesión vamos a incidir un poco en el tema, como les había dicho, de la diferenciación de algunos aspectos, porque son importantes en la práctica, ¿no? A la hora de ver, aterrizar el tema de derechos de trabajadores que están en pymes o que están en microempresa con respecto a los que están en régimen general, vemos diferencias importantes, ¿no? Y esto al final de cuentas se puede observar en distintas organizaciones, ¿no? Es más, hay organizaciones que pueden tener algunos trabajadores en régimen general y otros trabajadores en régimen de pymes. ¿Por qué? Porque de alguna forma se acogieron luego y de alguna forma los que tienen de régimen anteriores siguen arrastrando el tema de estar en régimen generales. En fin, el tema es que es importante conocer a ambos porque de alguna forma también aquellos que estamos asesorando empleadores o a mismos trabajadores sabemos cómo es que esto puede afectar una planilla y también cómo puede afectar finalmente el presupuesto del área de recursos humanos, ¿no? Y esto es importante finalmente en todo el tema de gestión de talento, desarrollo del mismo clima, ¿no? El mismo clima que puede generar de repente tener dos regímenes al mismo tiempo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los pequeños detalles en cuanto a los beneficios y derechos del trabajador en estos diferentes regímenes, sobre todo, como hemos dicho, en lo que vamos a mencionar de medianas, pequeñas empresas y microempresas. Luego, si queremos hablar de principales derechos, ¿no? Porque las normas obviamente detallan, ¿no? De hecho, como habíamos mencionado, la Constitución en sí respalda el derecho de trabajo y de ahí se emana una serie de derechos conexos, beneficios, etcétera, etcétera, y que se van desarrollando en las normas respectivas, ¿no? En las leyes, en los reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos a decir, los básicos, los que se desprenden precisamente en sí de la relación laboral, ¿no? Básica y que están respaldados por la Constitución incluso, ¿no? Se tiene el contrato de trabajo indeterminado, ¿no? El contrato de trabajo indeterminado de alguna forma viene a ser un derecho, un principal derecho. ¿Por qué? Porque habíamos señalado en las sesiones anteriores, ¿no? En la unidad anterior, que la regla general debía ser el contrato de trabajo a plazo indeterminado, porque de alguna forma es el enunciado que tenemos cuando se habla de derecho de trabajo, ¿no? El derecho a el trabajador a tener un trabajo digno, ¿no? Y de alguna forma que éste responda a las necesidades que tiene. Entonces, este se establece en función a un contrato de trabajo indeterminado, ¿no? Y excepcionalmente se estaría hablando de contratos modales, ¿no? Contratos modales que vendrían a tener una naturaleza ya temporal, ¿no? Pero de alguna forma este es el derecho principal, ¿no? Este derecho al establecer una relación laboral de tipo indeterminado, también de alguna forma respalda el tema de derecho a no ser despedido, ¿no? Si no hay una causa justa, comprobada y que esté prevista por la normativa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el tema de derecho al trabajo en sí, que vendría a estar respaldado por un contrato a plazo indeterminado, y por otro lado el derecho a que no proceda un despido si no hay una causa justa, comprobada y prevista por la ley. Ya, por otro lado, también ya hablamos de un derecho a una jornada laboral que no puede ser mayor a 8 horas diarias y 48 horas a la semana, ¿no? Entonces, este es un derecho que luego lo vamos a desarrollar en una sesión específica en la cual vamos a tocar el tema de jornada laboral. Igual con el tema de descanso remunerado en la semana, así como en este caso cuando hablamos de descanso remunerado vamos a hablar de una manera general al derecho a vacaciones.
Igual estos vamos a desarrollarlos en una sesión específica por, de alguna forma, lo importante que son estos derechos y porque los detalles que tienen, ¿no? Los detalles que uno debe conocer en cuanto al tema de descanso remunerado y en el tema de vacaciones, ¿no? En el vacaciones que no solo es un tema de fondo, ¿no? Un tema de en cuanto al derecho en sí, sino también una serie de formalidades que el empleador debe cumplir y en caso de que no se esté cumpliendo, qué es lo que se debe hacer. Por eso es que estos ítems van a tener mayor detalle, mayor desarrollo en una sesión especial. El tema del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Esto está muy relacionado a todo el tema de seguridad y salud ocupacional. Muy vigente, muy actual, ¿no? A la fecha, ¿no? Porque de alguna forma esto se ha cobrado una dinámica especial, ¿no? A través de SUNAFIL, a través de las inspecciones, a través de toda una campaña preventiva que se hizo durante los primeros meses de la norma, ¿no? Y en lo cual, como habíamos descrito también anteriormente, ¿no? Lo importante para la autoridad administrativa fue un poco que el empleador conociera y se empapara más sobre el tema de seguridad y salud ocupacional. Por eso es que las primeras visitas de alguna forma fueron preventivas, informativas, ¿no? Pero ya sabemos que hace un tiempo ya se ha comenzado con un carácter bastante más sancionador, ¿no? Digamos que ya ahora sí es correctivo, ¿no? Viendo de repente las falencias que están habiendo en los distintos empleadores, las distintas empresas, organizaciones y en todo caso tomando las medidas correctivas pertinentes, ¿no? Entonces, en esto tenemos el tema de seguridad y salud en el trabajo que también tendrá una sesión especial porque obviamente es importante a la fecha ocuparnos de este tema. Bueno, el tema de seguro de trabajo, ¿no? Que lo vamos a tocar, eso sí lo vamos a tocar, y el tema de derecho a la libre asociación y negociación a través de un sindicato. Esto ya responde más al tema de derechos colectivos del trabajo, ¿no? O de la relación laboral, que emanan de la relación laboral. Ahora, para ver cada uno de estos derechos, ¿no? O para ver en más detalle los derechos, debemos analizar las normas pertinentes que la regulan. Ejemplo, el tema de seguridad y salud en el trabajo tiene toda una normativa específica sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de procedimientos, sobre el tema en sí de fondo, los derechos, sobre el tema de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Qué es lo que se debe contar, ¿no? De alguna forma formalidades, etcétera, 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 ¿no? La naturaleza en sí de la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad y salud ocupacional. Entonces, para eso se tiene una serie de normativas que regulan ese tema, ¿no? Es importante señalar que en cada régimen los derechos van variando. Eso también lo vamos a ver, como habíamos señalado, ya sea el régimen de micro y pequeña y mediana empresa. Bueno, ahora, hemos tocado este tema en líneas generales de los principales derechos. Tenemos por un lado el tema de derechos generales, o vamos a llamarle colectivos, y derechos individuales, o aquellos derechos que emanan del contrato de trabajo principalmente, ¿no? De la relación laboral que parte del contrato de trabajo, o también, por un lado, de repente la norma específicamente habla o señala aspectos que tienen que ver con el tema de derechos individuales. Entonces, tenemos en lo que son derechos generales y colectivos, el derecho al trabajo, la libre elección, profesión u oficio, ¿no? Esto vendría a ser dentro de lo que son derechos generales. Está muy relacionado a lo que habíamos señalado antes. Luego tenemos el derecho a la libre sindicación, ¿no? Esto también está relacionado con el tema de derechos colectivos. ¿Qué significa o qué implica el derecho a la libre sindicación, ¿no? Bueno, se refiere básicamente al tema de fundar sindicatos, la libre afiliación a un sindicato, de alguna forma fundarse confederaciones, organizaciones sindicales, afiliarse a estas y de repente también un poco cuando hablamos del derecho a la libre sindicación, podemos mencionar que hay distintos
regímenes para los cuales está limitado el tema de afiliación sindical, ¿no? Ejemplo, los cuerpos e institutos militares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derecho a la libre sindicación, estamos hablando básicamente este derecho de poder afiliarse, formar sindicatos, ¿no? Estar dentro de organizaciones sindicales, ¿no? Y ejercer derechos colectivos a través de la libre sindicación. De ello también emana un derecho que está relacionado, que es el de la negociación colectiva, ¿no? La principal manifestación del derecho a la negociación colectiva está en los convenios colectivos de trabajo, ¿no? El tema es bastante rico. De hecho, en la parte de derecho laboral, cuando se habla de derechos colectivos, hay todo un desarrollo en el tema de negociación colectiva, ¿no? En el tema de sindicación, negociación colectiva, y el siguiente derecho, que es derecho a la huelga, ¿no? Hay todo un tema de desarrollo, ¿no? Incluso hay cursos especiales, ¿no? Y de hecho, en la parte de gestión, retención de talento, ¿no? Sabemos que en paralelo al todo el tema de gestión y retención de talento, tenemos el tema de relaciones laborales, ¿no? De hecho, por lo general en empresas grandes donde hay esta obligación, porque se emana en función a la existencia de sindicatos, hay una jefatura, ¿no? Una persona responsable encargada del tema de relaciones laborales, ¿no? Y el tema de relaciones laborales básicamente va a implicar todo este tema de negociación con sindicatos, ¿no? El establecimiento de convenios colectivos, el tema de los pliegos de reclamos, que de alguna forma son los que la primera instancia que se recibe por parte de los sindicatos, y ahí viene todo el tema de negociación. Entonces aquí vemos toda esa parte de derechos colectivos, ¿no? Y obviamente de esto, ¿no? Digamos, siguiendo un poco el procedimiento, se emana el derecho a la huelga, ¿no? El derecho a la huelga, que es un poco el medio y el instrumento que usan los trabajadores en defensa de sus intereses, ¿no? De hecho, cuando de alguna forma ellos ven que no se está respondiendo a los intereses, ¿no? En función a la negociación que haya habido. Si la negociación no ha llegado a un buen acuerdo, entonces se tiene este derecho a la huelga, y a partir de ahí es que nuevamente se genera todo un tema de procesos para finalmente arribar a un acuerdo, porque finalmente eso es a lo que se tiene que llegar, ¿no? También ya como derecho general, ¿no? O derecho colectivo, en este caso tenemos el derecho de reunión, ¿no? Que es un derecho que se ejercita dentro del centro de trabajo, dentro de la empresa, y se manifiesta básicamente en la asamblea de trabajadores y las elecciones sindicales, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese derecho de reunión, que también está respaldado en la Constitución política. Y bueno, derecho a la información, que está ligado al tema de consulta y participación en la empresa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos toda esta parte de derechos colectivos. Este ha sido un resumen. Realmente hay todo un desarrollo, como habíamos señalado, en cuanto al tema de negociación colectiva, en el tema de huelga, el tema de libre sindicación y bueno, el tema en sí de derecho a reunión y derecho a información. Luego pasamos ya a ver un poco a hablar del tema de derechos individuales, ¿no? Que son, como habíamos señalado, básicamente los derivados del contrato de trabajo, ¿no? Y en esta parte, bueno, ya tenemos de repente un desarrollo, que es lo que en estas sesiones vamos a tomar más, vamos a un poco desarrollarlos, ¿no? Con mayor detenimiento, porque finalmente es aquello que emana, como habíamos señalado, de la relación laboral, ¿no? Y del contrato de trabajo, que es lo que habíamos tocado al inicio, ¿no? Teníamos aquí básicamente a priori el derecho a la ocupación efectiva, el derecho a la promoción y formación en el trabajo y derecho a no ser discriminados directa o indirectamente, ¿no? Derecho a ocupación efectiva básicamente es la obligación del empleador de proporcionar al trabajador un trabajo a modo real y adecuado. En la promoción y formación está muy relacionado al tema de desarrollo, al tema del desarrollo laboral, ¿no? Al tema de un trabajo cualificado, al tema de la remuneración, las expectativas, la experiencia, el mérito profesional. O sea, básicamente, si lo vemos en la parte de gestión y retención de talento, estamos hablando de toda la parte de desarrollo, ¿no? Desarrollo, capacitación. Y en la parte de no ser discriminados directo e indirectamente, bueno, esto es un derecho que está muy ligado al tema constitucional, ¿no?
que básicamente se desprende del todo el tema de no ser discriminados por razones de sexo, estado civil, edad, religión, ¿no? Condición social, ideas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, el derecho al trabajo se acoge a este gran paraguas que rige para todos los derechos en sí como ser humanos. Bueno, y luego, bueno, continuaremos en la siguiente sesión con estos derechos que emanan de la relación individual en sí, que emanan del contrato de trabajo. Muchas gracias.